Una manifestación, protesta o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista, económico, político o social, mediante una congregación en las calles. El propósito de una manifestación es mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona o ley. El éxito de una manifestación suele ser considerado mayor cuanto más gente participa. Estas son 5 manifestaciones que cambiaron la historia. El 12 de marzo de 1930, Mohandas Karamchand Gandhi aplica de manera concreta y por primera vez su doctrina de la no violencia. Este día, Gandhi sale de un ashram, un monasterio hinduista, para caminar hasta el Océano Índico, situado a unos 350 kilómetros de distancia. Llegando a los pueblos indios, la gente decide unírsele al movimiento que tanto había planeado. El señor Gandhi era alguien muy conocido y respetado por la comunidad. Atravesando los 350 kilómetros a pie y a sus 60 años hablando con la gente, se le unieron más de 200,000 personas en ese momento. La intención de Mahatma era ser arrestado por irrumpir la ley que la Gran Bretaña había impuesto sobre la distribución de la sal india. Este monopolio obligaba a todos los consumidores, incluidos los más pobres, a pagar un impuesto sobre la sal y les prohibía cultivar por su propia cuenta. Tras semanas recorriendo la ruta a pie, Mahatma recoge un poco de sal en sus manos. Este gesto sería altamente simbólico para el pueblo indio. Todas las personas que lo acompañaban empezaron a imitarlo. Días después, Gandhi fue arrestado y apresado junto con sus cómplices de movimiento. Esto solo sería el inicio para ejercer su gran plan. Poco a poco, los indios van imitando al Mahatma, de manera que rápidamente eran 60,000 los encarcelados por no cumplir con las leyes establecidas, pero claro, siguiendo las recomendaciones de no violencia ni resistencia a los arrestos. Aunque muchos fueron gravemente heridos por los oficiales, evidentemente luego de 9 meses y el no poder con las manifestaciones diarias y el caos de las calles, el virrey decide liberar a todos los prisioneros incluyendo a Gandhi. Este acto de resistencia no violenta llevó a la abolición del monopolio estatal sobre la sal y fragilizó la autoridad que tenía el gobierno británico sobre el pueblo indio. Este fue el inicio de la independencia de la India. Otra forma de no violencia, la Marcha por los Derechos Civiles, también llamada Marcha sobre Washington, organizada por, entre otros, Martin Luther King Jr. Esta manifestación fue un momento clave en la historia de los afroamericanos. En el año 1865, cuando terminó la Guerra Civil, la esclavitud fue prohibida, pero eso no fue suficiente para que los afroamericanos fueran tratados con igualdad y justicia en todas partes de los Estados Unidos. Existía la ley de segregación. No se les permitía a la gente de color las mismas libertades y derechos que la gente blanca. No podían viajar en los mismos vagones del tren, no podían usar los mismos baños, el salario era mucho menor, estaban separados por mesas en las cafeterías, no podían asistir a las escuelas normales o usar las mismas fuentes de agua potable y eran discriminados tan solo por el color de piel, no tenían derecho al voto y eran siempre señalados como gente mala. En los años 50 y 60 comenzaron a protestar de forma pacífica, subiendo a los camiones donde solo iba gente blanca. Se ponían en los asientos de las cafeterías donde solo estaba asignado para gente blanca. Desde ahí comenzó el movimiento por los derechos civiles, donde no solo afroamericanos, sino también un 20% de gente blanca asistió, ya que eran amigos o estaban a favor de darles los derechos que se merecían y los respetaban. A menudo, las protestas del pueblo afroamericano eran con ira y violencia, puesto que estaban hartos de no vivir tranquilamente y con discriminación día a día. Pero el tan esperado día llegó, y el 28 de agosto de 1963, más de 300,000 personas se reunieron en Washington, D.C. A esto se le llamó la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, o simplemente la Marcha en Washington. Esta fue organizada para apoyar el movimiento por los derechos civiles. Gente de todas partes de los Estados Unidos llegaron a marchar por las calles de Washington y se reunieron en los escalones del monumento a Lincoln, en donde muchas personas importantes de esos tiempos hablaron en la reunión, entre ellos Martin Luther King Jr. con su discurso I Have a Dream, yo tengo un sueño, demostrando lo que el señor Luther King soñaba y pensaba siendo la voz de todos los afroamericanos. Un año después, en 1964, se firma la Ley de los Derechos Civiles, y al siguiente año, la Ley de los Derechos de Voto, logrando así un gran avance para los derechos de todos.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Durante los años 60, Francia tenía un gran crecimiento económico, pero esto empezó a declinar luego que a finales de esa década hubo una crisis financiera y los sueldos empezaron a bajar y el paro a aumentar. Todo comenzó con una huelga de estudiantes, en la Universidad de Nanterre, en un barrio obrero con una gran parte de la población de origen inmigrante. Una protesta contra la guerra de Vietnam fue la detonante. La detención de un universitario expolió la revuelta. Empezaron las reivindicaciones y las ocupaciones del centro docente. Al principio, se exigían medidas para cambiar normas del funcionamiento universitario. Por ejemplo, que se permitiera visitar las habitaciones del sexo contrario en las residencias universitarias, algo que estaba prohibido. Se pedía libertad sexual para vencer el puritanismo dominante. Era la época en que los catedráticos eran inaccesibles, daban clases vestidos con sus togas y las jerarquías y la autoridad era incuestionable. En cuestión de meses cambiaría. Mayo del 68 provocó una nueva reforma universitaria y empezó a forjar una sociedad más abierta, tolerante e igualitaria, en el seno de las familias, en la educación y en la vida social. Comenzaron las revueltas, las marchas cada día y la revolución estudiantil comenzó. Comenzaron con cientos de estudiantes, los cuales cada vez eran más y más cada día. Las manifestaciones en las universidades se empezaron a notar más y el gobierno tuvo que empezar a intervenir en cada marcha. Pero esto no es todo. Otro sector de la población también estaba inconforme con el gobierno debido a los malos tratos y las jornadas de trabajo que eran injustas con un salario pobre. La sociedad obrera se unió al movimiento de manifestaciones. Cada uno buscaba diferentes objetivos, pero sus ideas eran parecidas. Con el fin de derrocar el sistema y luchar por una vida justa, donde cada quien exigía lo que se merecía, empezaron el movimiento uniéndoseles más y más personas. Con el paso de los días, se empezaron a tomar sectores industriales, en donde las huelgas no cesaban. De un momento a otro, los bancos, los transportes públicos, los controladores aéreos, los mineros e incluso gente de los medios empezaron a tener paros en sus trabajos. Invadieron fábricas de producción donde los paros eran pérdidas enormes y comenzó una revolución en todo el país. En cada estado estaba desatado el caos. Un país inconforme que estaba demostrando que el pueblo decide por el pueblo. Después de largas horas de lucha constantes en las calles donde la sociedad era golpeada por la ley francesa, llegaron a un acuerdo. Los salarios aumentaron un 35% el mínimo y 10% el real, menos horas de trabajo y más vacaciones para la gente, entre otras cosas. Este movimiento histórico fue recordado como Mayo del 68, y en los cuales se basan las manifestaciones de hoy en día. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanias. En 1949, los 3 sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana. Y el sector oriental, soviético, se convirtió en la República Democrática Alemana. Berlín, que aún es la capital de Alemania, quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las zonas de la ciudad. La maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania oriental para adentrarse en el capitalismo. La República Democrática Alemana comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, y en la noche del 12 de agosto de 1961, decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12. A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional
de 155 kilómetros que separaban las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno pudo cruzar de una parte a otra. Durante los días siguientes comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. Con el paso de los años, hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semisférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. Acompañando al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa con el depósito cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que lo intentaron. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte y el resto estaba protegida por vallas. Entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro de Berlín y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento. La última de ellas el 5 de febrero de 1989. A partir del 9 de octubre de 1989, un lunes, 70.000 alemanes protestaban pacíficamente en la República Democrática Alemana en contra del régimen comunista. La primera de estas manifestaciones ocurrió en Leipzig. A partir del lunes siguiente, el movimiento se amplió a otras ciudades. Cada lunes, por todas partes de la República, cientos de miles de alemanes protestaban. Este ritual solo acabó con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la República Democrática Alemana afirmó que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado, y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. Las revoluciones dichas de colores o de flores nombran un conjunto de protestas que sacudieron la escena política mundial entre 2003 y 2005. Todas tienen en común de ser revoluciones populares, pacifistas y pro-occidentales. La primera ocurrió en noviembre de 2013 en Georgia, en respuesta a elecciones amañadas. Después de esta revolución de las rosas, como la llamaron los periodistas, vendrán la revolución naranja en Ucrania a fines de 2004, la revolución del cedro en el Líbano en febrero de 2005, y la revolución de los tulipanes en Kirguistán el 24 de marzo de 2005, que marca la conclusión de este periodo agitado en la historia. Estas protestas propiciaron cambios en la política de dichos países. Se organizó una nueva vuelta en las elecciones presidenciales tras las contestaciones de los primeros resultados en Ucrania. Kirguistán se emancipó de la dominación soviética al protestar en contra del régimen corrupto de Askar Akayev, y Líbano se emancipó de la dominación siria. Solo Bielorrusia y Moldavia no consiguieron llevar a cabo sus revoluciones.